vamos a poner números racionales. Listo. Entonces, vamos a hablar primero del concepto de qué es un número racional, por qué se constituye un número racional y bueno, y por qué se identifica o para qué nos va a servir un número natural, un número racional, perdón. Entonces se dice lo siguiente, un número se clasifica como racional Pero, porque se puede escribir, porque se puede escribir de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente un número racional es equivalente a hablar de una fracción. Entonces aquí nosotros vamos a ver el comportamiento prácticamente de cada una de las fracciones y vamos a empezar a trabajar sobre fracciones. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué son las fracciones? ¿O de qué se denominan cada fracción? Entonces resulta y pasa que como ustedes ya conocen la conformación de los números, entonces nosotros decíamos que los números naturales, ¿cuáles eran los números naturales? Los que iban de 1, 2, 3, así sucesivamente hasta infinito. Luego pasamos a hablar de los números enteros. Y bueno, y decíamos que eran los números enteros. Entonces hablábamos que los números enteros era desde menos infinito hasta menos 2, menos 1, 0. Podríamos hablar del 1, del 2 y así sucesivamente hasta el infinito. Y así sucesivamente hasta infinito. ¿Listo? Y ahora pues hablamos de los números racionales, que son aquellos que se pueden escribir como una fracción. ¿Qué números podríamos nosotros escribir como una fracción? Entonces, empecemos a hablar de algunos ejemplos de los números racionales. Podríamos decir que podemos encontrar por lo menos a un medio. Entonces, entre el conjunto de los números racionales podemos encontrar un medio. Podemos encontrar eh, dos tres. sextos. 2/6 puede ser, sí, muy bien. Podemos encontrar 2/6. Bueno, y así sucesivamente, muchos más números hasta o de la forma que cumplan la característica de que el numerito de arriba y el número de abajo tienen que ser números enteros. Esa es la única característica importante que pueden tener, que tanto arriba como abajo pueden ser enteros. Quiere decir que por lo menos, voy a hablar un ejemplo de un número que no es racional, un número no racional podría decirse o se puede tener el siguiente número no racional. Por lo menos cuando ustedes escriben 3.5 sobre 10. Este número es un número que no es racional. ¿Por qué no es? O bueno, sobre 12. Podemos decir que el numerito de arriba no es entero y el de abajo sí. Entonces, por ese motivo, nosotros discriminamos a ese número y lo sacamos de los números racionales como tal. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de número racional al cual nosotros vamos a hacer semejanza. ¿Listo? Aquí viene una segunda parte muy importante.
Entonces resulta que los números racionales, entonces como son fracciones, se pueden pasar o se pueden convertir en números decimales. Entonces, todo número racional se puede convertir en un número decimal. Y bueno, entonces acá vamos a ver cómo nosotros vamos a convertir un número racional a un número decimal. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo, 10 quintos. Entonces, el numerito de arriba, el 10, nosotros en la división lo vamos a conocer como si este fuera nuestro dividendo. Nuestro dividendo. Y el número de abajo nosotros lo vamos a conocer como si fuera nuestro divisor. Y pues la operación la realizamos como ya nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacíamos? Pues sencillo. Entonces, cogíamos el divisor, al dividendo, perdón, que era 10, realizábamos el símbolo de la división, ¿cierto? Y poníamos el divisor, que es 5. Entonces, nosotros dividimos normalmente. 2 por 5, 10, a 10, 0. Entonces ya teníamos que acá este era un resultado. Posiblemente van a haber algunos números racionales que nos den enteros, pero también van a haber otros que nos van a dar decimales. Entonces para eso vamos a ilustrar un segundo ejemplo, donde sí nos va a dar un número racional. Supongamos que tenemos a 17 dividido 4. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Entonces, a 17 lo conocemos como nuestro divisor. Entonces, 17 siempre va a ser nuestro divisor. El número 4 siempre va a ser nuestro dividendo. Y pues vamos a realizar la operación de 17 dividido en 4. ¿Y qué hacemos? Sencillo. Un número que al multiplicarlo por 4 esté cerca de 17, pues ese numerito es 4. 4 por 4, 16, a 17, 1. Como yo tengo que hallar el número decimal, entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, para que ustedes recuerden, agregábamos una coma que me permite a mí acá agregar un 0. ¿Y qué hacemos? Buscar un número que multiplicado esté cerca al 10. Ese numerito sería el 2. 4 por 2, 8, a 10, 2. Y como necesitamos o deseamos continuar, entonces aquí agregamos un 0 y decimos que por qué número multiplico a 4 para que me dé 20, ese numerito sería 5. 5 por 4, 20, a 20 nos daría 0. Y acá pues obtendríamos nuestro primer número como tal, que nosotros llamamos nuestro primer número racional. ¿Listo? Entonces, prácticamente podemos convertir una fracción a un número decimal. Es decir, que los decimales también encajan entre los racionales. Podríamos hacer esa semejanza. Un número decimal también pertenece a los racionales. Quiere decir que si yo hiciera un conjuntico de números, entonces voy a hacer 3 circunferencias. Supongamos que tengamos que discriminar cada conjuntico, podríamos decir o podríamos asumir que el primer conjuntico denota acá dentro todos los números naturales, es decir, los números positivos. El segundo conjuntico denota todos los números enteros y el último conjunto todos los números irracionales. Los números racionales generalmente nosotros los podemos denotar con una Q. Entonces, en los números naturales podemos encontrar, ya ustedes saben, del 1 hasta el infinito. En los números enteros podemos encontrar desde el menos infinito, el menos 1, hasta el 1 y hasta el infinito.
Y en los números racionales podemos encontrar el caso de 17 cuartos o cualquier número que haga referencia a ese número fraccionario, como lo es 4,25, que es un número decimal, pero sigue perteneciendo a ese grupo, porque 17 dividido 4 es lo mismo que 4,25. Entonces, si ven que caen sobre el mismo conjunto, entonces hace parte como tal de los números racionales. ¿Listo? Copiemos hasta ahí, por favor. Listo, muy bien. Así como nosotros podemos pasar. Entonces, la primera parte era pasar de un número fraccionario a un número decimal. También nosotros podríamos hablar que podemos irnos de un número decimal a fraccionario. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra segunda tareita y ya ahorita hacemos ejemplos de lo uno y de lo otro. ¿Cómo haríamos nosotros para pasar de un número decimal a un número fraccionario? Muy sencillo. Entonces, supongamos que tenemos 4,25. ¿Listo? Una manera rápida, y este numerito lo queremos convertir a fraccionario. ¿Listo? ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo. Una de las maneras más rápidas o más sencillas es la siguiente. ¿Ustedes qué hacen? Escribimos el 4,25 y en la partecita de abajo le vamos a agregar un unito. Resulta y pasa que como yo quiero que este número se vuelva una fracción, pero que sea racional, aquí ya es una fracción, pero no es racional. ¿Por qué? Porque tiene números decimales. Entonces, ¿yo qué hago? Cuento la cantidad de números decimales. ¿Cuántos números decimales hay acá? ¿Cuántos números decimales tenemos? 2. 2. 25. Quiere decir que se hace al unito que está en la parte de abajo, yo le agrego los dos ceros, que son la cantidad de números decimales que hay arriba. Y en la respuesta ya no pongo la coma, sino lo escribo normal, pero sin la coma. Lo escribo como 425 sobre 100. Y aquí ya me queda, si ustedes revisan, esto ya es un número racional. ¿Por qué? O sea que, profes, o sea, se llaman decimales, pues que pues, como el mismo nombre lo dice, se utilizan dígitos de 10, de uno y 10, de uno. O sea, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, Exactamente. 100.000. Prácticamente podemos hablar de esos números. A esta regla o a esta conversión se unen algunas excepciones que pasan a ser números irracionales. Por eso les decía, esto solo se cumple cuando estoy trabajando con números que son racionales. ¿Listo? Veamos otro ejemplo de este mismo caso. Supongamos, quiero pasar $0,725 a número. Entonces, esto lo quiero pasar a fracción. Entonces, ¿cómo haría en este ejercicio? Sencillo. Como deseo pasar 0,725, ¿yo qué hago? El primer paso siempre va a ser agregarle un 1 en la parte de abajo. Escribimos 0,725 y le vamos a agregar un 1. ¿Listo? Ese es nuestro primer paso. Segundo paso. Luego de que hayamos agregado el número 1, entonces, ¿qué debemos hacer? Contar la cantidad de números decimales. ¿Cuántos números decimales tengo? 3. 3. 3. Quiere decir que a este 1 que está acá le tengo que agregar ¿cuántos ceros? 3.
3. Tres. Y en la parte de arriba ya escribo el número sin... Ya escribo este El numerito. 0 porque el 0 así se ponga o no da lo mismo, porque no vale nada. Exactamente. En este caso no hay O a necesidad menos de que se poner ponga el al 0. final, profe. A menos que se ponga al final como cuarta. Al final sí vale, pero al inicio no. Entonces lo podemos poner como 725. ¿Listo? Profe, ¿qué es eso que dice, o sea, en el que está negrito, dice fra, no sé qué? ¿Qué dice? A fracción. Aquí la idea era pasarlo a fracción. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Profe, te tengo una pregunta. Dime. Eso hay que copiarlo, es que se me fue el internet, me sacó de la clase. Sí, por favor, vamos a copiar esto. Listo, profe, ya terminé. Listo, muy bien. ¿Hasta ahí todos terminamos? Sí, profe. Listo. ¿Puedo borrar? No, profe, no, profe, todavía no. Para este ejemplo número 2 vamos a pasar 18 cuartos a número decimal. Vamos a pasar esto a número decimal. ¿Listo? Entonces, preguntemos por acá. Miguel, Ángel, ¿cómo haríamos? El profe primero se divide el 18 en 4. El 18 lo vamos a dividir en 4. Listo, muy bien. Y bueno, ¿y cómo dividimos? El profe colocó un 4. 4. Entonces 4 por 4, 16. A 18 me sobran 2. ¿Listo? ¿Qué hago? Agrego una coma Lo colocó un, en el 4 y agrego un 0 se le colocó un 0. en el 2. Listo. ¿Por qué número multiplico a 4 que me dé 20? 5, profe. Por 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Y aquí ya tenemos pues el decimal correspondiente. Quiere decir que 18 cuartos equivale a 4 quintos, 4,5 en número decimal. ¿Listo? Ahora vamos, listo. Profe, entonces gana la división que exacta ya